¿Qué vimos la semana pasada? Cuenten. ¿Quién se anima? Que ¿Quién se estaba acuerda? relacionado a las expectativas y también a las experiencias Bien, ¿expectativas de quién, Nati? de cada usuario, del que tiene la necesidad. Exactamente. Por lo tanto, Está sí, afectada también las experiencias de cada neces- tal cual, digamos, esa expectativa está influenciada por las necesidades, las características, costumbres y demás de cada usuario, digamos. ¿Sí? Ahora, si yo me planto desde el lado de el que voy a dar el servicio o el producto, ¿cómo o para qué uso esa información de la expectativa de los clientes? para incorporar en los procesos. ¿Por qué? Dale vos, Nati. ¿Por qué? Para incorporar los procesos. Está perfecta la respuesta. La pregunta es, ¿por qué para incorporar en los procesos? Y porque a igual proceso ya se puede garantizar la calidad. A igual proceso, aseguro o Claro, ejecutando el proceso de la misma manera, aseguro. aseguro uniformidad en el resultado. Sí, Si ese resultado cumple la expectativa de los clientes, cuya expectativa era la percepción de calidad de esos mismos clientes o de esos usuarios, entonces, ¿qué logré? Se- O sea que hay una buena mercadería, habría que registrarla y certificar ese proceso. Sí, ese, exactamente, lo que vamos a terminar haciendo es eso, es certificar el proceso. Pero esa certificación del proceso la puedo hacer yo mismo, no hace falta, digo, este concepto de certificación no es necesariamente legal o tener que contratar a alguien para que me lo venga a certificar, digo, ¿no? Yo mismo puedo terminar certificando, pero en el fondo es eso, es demostrarle a mis usuarios de que mi proceso siempre se ejecuta de la misma manera. Por lo tanto, como dijo Natalia, el resultado siempre es el mismo, es uniforme. Si ese resultado cumple con la expectativa, por lo menos el umbral mínimo de expectativa del cliente, y ese umbral mínimo el cliente ya lo está considerando o es esa percepción de calidad, entonces todos mis productos y mis servicios van a cumplir con ese umbral de calidad. ¿Se entiende? Y, profe, y lo que lograría sería la satisfacción del cliente. Exactamente, tal cual. Y un cliente satisfecho, ya nos estamos metiendo en otras materias que van a venir más adelante, pero un cliente satisfecho compra. ¿Sí? Eso en definitiva el concepto final o por qué yo hago o implemento calidad, digamos. Y esto, ¿cómo pega con respecto a lo que charlábamos siempre o lo que tiene que ver con las normas en el sector eléctrico? ¿Cómo se lo imaginan? ¿O qué normas conocen del sector eléctrico que podría estar La AEA. explicándose con la EA, por ejemplo? ¿Y la EA, qué es lo que me plantea la EA? No normativa con respecto a, a cada tipo de instalación, circuitos, puesta a tierra, tenés varios. Exactamente. Vos tenés lo que se llaman lineamientos, ¿sí? Que vos tenés que cumplir, ¿sí? Para poder cumplir con la norma. Y Lo a que su no vez, hablo... Sí, también te dale, dale. pide que los materiales estén certificados por otras normas. Exactamente. Pero eso es materiales, Sí, sí, ¿está? sí. Para que esas otras empresas puedan cumplir con las normas, por ejemplo, IRAM, ¿sí? Que todos los productos que yo use para una instalación eléctrica domiciliaria, em, para que IRAM le dé el sello al producto, ellos tienen que demostrar que cumplen con
la norma IRAM para el producto. ¿Sí? La EA lo que dice es, vos tenés que canalizar así, no sé, poner las protecciones, esta cantidad de protecciones y demás. Denme un segundo. Sí, Meli, me figura que está grabado. ¿Cómo es? Pero te va a decir, si vas los caños corrugados tienen que ser normalizados. ¿Qué quiere decir? Que tienen que ser normalizados, que tienen que tener el sello de IRAM. Ahora, el que fabricó los productos, ¿cómo asegura que todos esos productos, em, el 100% de lo que fabrica, está de acuerdo a la norma IRAM? Porque a IRAM no le lleva el 100% de la producción para que la certifique, le lleva una Claro, muestra. eso sería el ensayo de un muestreo y después certifican el proceso y si todos los procesos son iguales, van a salir siempre igual. Exactamente. Es tal cual lo que hicimos. Ellos van a definir un proceso que logra que ese producto cumpla con lo especificado, lo que le plantea IRAM, y ejecutando el proceso siempre de la misma manera, el 100% de los productos van a cumplir con la norma IRAM. Le van a llevar un rollo de caño corrugado a IRAM para que haga las pruebas y después demuestran que siempre fabrican igual ese caño corrugado. Si IRAM si IRAM le dice está de acuerdo a los lineamientos nuestros, entonces toda la producción le pueden poner el sello. Pero no porque un rollo de caño corrugado está bien, sino porque todos los rollos de caño corrugado los fabrican de la misma manera. ¿Se entiende? Ese es el espíritu de todo lo que tiene que ver con calidad. ¿Sí? En el caso de específicamente de normas eléctricas, por ejemplo las del ENRE con respecto a una distribuidora, pasa más o menos lo mismo. El ENRE va a definir algunos lineamientos que tiene que cumplir la distribuidora, la cooperativa, EPEC, el que sea. Y los irá a medir en algún momento. Ahora, con haberlo medido en algún momento, una vez al mes, por ejemplo, es suficiente como para que el ENRE diga, ah, no, ustedes son unos genios porque entre una medición y otra, ¿qué puede pasar? Que varíe, pero Cualquier cosa puede pasar, tal cual. Cualquier cosa. Entonces, la única forma para asegurar de que la distribuidora siempre cumple con esos valores que una vez al mes viene el ENRE y mide, para decir, sí, ustedes están laborando bien, entonces no los multamos. eh, entonces, el proceso, la metodología de generación de ese servicio, de ese producto, es el que yo tengo controlado. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Dudas? Ujú. Porque ahora vamos a ver algo que explica un poco todo esto. ¿Sí? Denme un segundo que comparto y vamos a charlar ahora sobre cuestiones que dicen esto mismo. Denme un segundo. Compartir acá. Bien. Bueno, como les decía, vamos a ir viendo algunos conceptos de lo que más o menos fuimos viendo. Bueno, este es de alguna forma el programita, un poco todo lo que vamos a ir viendo, conceptos de calidad que vamos a empezar a verlo hoy, marco conceptual normativo, esto es lo que en general, cómo tienen que ver las grandes normas en el mundo con respecto a lo que le da marco a toda esta metodología de calidad, principios de la gestión de la calidad, base documental, y si llegamos, vamos a ver la gestión ambiental y sistemas de gestión de la energía. Bien, vamos a ver estos conceptos de calidad, ¿sí? Bueno, yo lo voy a ir leyendo, pero básicamente es
lo que fuimos charlando. Si alguno no se entiende, ustedes me lo dicen, yo voy a dar haciéndole una explicación chiquitita a cada uno, digamos. Concepto de calidad, conjunto total del producto, bien o servicio, generado de cualquier forma, por eso dice de marketing, ingeniería, fabricación y mantenimiento, a través del cual el producto satisface las expectativas del cliente. Poco lo que decíamos recién. Eh, Otra forma, un grupo predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo costo y adecuado a las necesidades del mercado. Básicamente es lo que decimos, uniforme, o sea, siempre el resultado es el mismo, fiabilidad, o sea que el usuario cada vez que consuma va a tener el mismo producto o el mismo servicio a bajo costo. Lógicamente, digamos, aplicar calidad no es una excusa para que sea caro, ni siquiera, ni en la generación. Podemos llegar a discutir después con respecto al precio de venta, pero en cuanto a la generación, tiene que ser al menor costo posible. Yo no puedo, eh, porque voy a hacerlo con calidad, descontrolarme con los costos, ¿no? Eso, el negocio tiene que seguir siendo negocio. ¿Sí? Y adecuado a las necesidades del mercado, volvemos a hablar o a plantearnos en el cliente, en la observación del cliente, la expectativa del cliente, lo que espera el cliente. Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. Característica inherente es esto de características de calidad. O sea, todo ese conjunto de características inherentes cumple con los requisitos esperados por el cliente, siendo las características como aquellos rasgos diferenciadores de un producto, servicio o sistema relacionado con un requisito. Y acá viene algo que, díganme si conocen el significado, que es expectativa explícita o implícita. ¿Saben lo que son las expectativas explícitas o la expectativa implícita? ¿O características explícitas o características implícitas? ¿Lo conocen los términos? Sí, El No, que pero no lo... como que está exteriorizado, o sea, es como que es una característica o algo que está exteriorizado y que se Esas conoce, digamos, serían, Lo que esas se serían ve o no se ve. cuáles, Mariela. explícitas. Explícitas. Y las implícitas, Y digamos, esto es lo que no está precisamente por fuera o exteriorizado, que se ve. lo que no está declarado, digamos. ¿Sí? Algo que uno ya lo asume como que sí o sí lo va a cumplir. Ejemplo, características de calidad explícitas o características de un televisor. Cuando ustedes van a comprar un televisor, ¿en qué se fijan? las El pulgadas, tamaño de... El Las tamaño. pulgadas pulgadas, y la el potencia, tamaño. ¿Cómo? La fidelidad de los colores. parámetros eléctricos. Parámetro eléctrico, El precio. consumo, el precio. Sistema La Todo operativo. marca. eso, todo eso lo pregunta porque claramente no todos los televisores tienen las mismas características. ¿Sí? Por eso uno lo pregunta. ¿Qué precio tiene? ¿Qué pulgadas tiene? Como decía Ariel, el nivel de color, calidad de la imagen, calidad de sonido, el consumo, si es bajo consumo, si no, digamos, cuál es el nivel de eficiencia de consumo puede llegar a tener y demás. Ahora, ¿alguno pregunta si viene con control remoto? No, porque está implícito que viene. Exactamente. Ese sería el claro ejemplo de que uno sabe que el televisor va a venir con control remoto. Por eso no lo pregunta. Porque ya está implícito que cuando uno compra un televisor, no se fija a ver si me vino el control. Tiene que estar. ¿Tá? Ahora, esas características explícitas e implícitas van variando en el tiempo. ¿Sí? Yo sé que este ejercicio vamos a hacer pocos porque la mayoría son jóvenes, por lo menos bastante más jóvenes que yo. Pero si se imaginan esto en la década de los 80 y van a comprar un televisor, Es el genial es. control remoto
Era no yo. estaba implícito, ¿sí? Claro, Era nosotros un, éramos los control remotos. claro, pero cuando empezaron a venir control remoto, un atributo del producto diferenciador del resto es trae control remoto. Entonces vos ibas a comprar y decís, che, ¿este viene con control remoto o no? No. Ah, bueno, mostrarme los que vienen con control remoto. Ahora no, ahora ya está implícito en el producto eso. ¿Sí? Bueno, ese sería, digamos, claro ejemplo que, desde el punto de vista de calidad, hay cosas que el usuario ya da por implícita. O sea, una expectativa que tiene implícita. Por ejemplo, si uno va a comprar sándwich de miga, una característica explícita que podría tener en los sándwiches de miga. ¿Cuál se les puede ocurrir, digamos? Y el relleno, lo que El, re- tenga. el relleno, digamos, los sabores, el tamaño, ¿sí? El precio. Ahora, una característica implícita. La Están mayonesa. hechos con productos frescos, supongo. La O miga. sea, Están hechos con productos frescos, que ningún producto está vencido. La limpieza. O sea, nadie va a preguntar, che, ¿y estos sándwiches están limpios? O el jamón, ¿cuándo vence? Porque mira que no sé si lo como hoy o si me sobra, me lo voy a llevar de viaje mañana. No sé si esté vencido. Bueno, todas esas cosas uno ya las da implícitas desde el punto de vista de calidad, digo, ¿no? ¿Qué marca Entonces, de queso que usan? Claro. Marca, también está en la diferencia de cada sándwich, de jamón o de pollo, etcétera, etcétera. eso vos lo preguntas, eso sería alguna característica explícita que vos vas a preguntar. Lo que no vas a preguntar es si los productos, el jamón que van a usar está vencido o si la lechuga la lavaron. ¿Se entiende? Bueno, digo, así como tenemos el ejemplo en el televisor, que es un accesorio que ya sabemos que sí o sí tiene que estar porque está implícito el control remoto, desde el punto de vista de la calidad, también uno tiene algunas expectativas que están implícitas. ¿Se entiende? Seguimos. La calidad cobra sentido a partir del destinatario de la misma. Lo mismo que venimos diciendo, claramente, si yo no tengo un destinatario claro que me pueda definir un nivel de expectativa, la calidad no tiene sentido. Porque la calidad no es para el productor, es para el cliente. ¿Sí? Él es el que me define el nivel de calidad esperado. Después estoy en mis definiciones si voy a lograrlo o no, o si voy a trabajar con un mercado más exigente o menos exigente. ¿Sí? Pero la calidad siempre me la define el cliente. Si yo no tengo cliente que me defina calidad, yo no voy a trabajar o no voy a definir nada de la calidad. Si le da lo mismo comer sándwiches con la lechuga lavada que sin lavar, ¿para qué voy a lavar la lechuga? ¿Sí? Eh, Cualquiera que se identifique como el usuario son aquellos en quienes debe sostenerse cualquier entrada y salida de la información para el diseño de un sistema de calidad útil y coherente. Lo mismo, el usuario es el que me va a definir todos mis parámetros para yo definir mi proceso. ¿Sí? Algo importante que dentro de todo este esquema se incorpora ahora y que a lo mejor ya muchos lo hayan escuchado, no sé si todos lo han usado o lo tienen identificado, que es que independientemente de donde se encuentre, yo puedo tener un cliente interno o externo de la organización, digo, ¿no? Pero, ¿qué característica tiene ese cliente? Sea interno o externo, el concepto del mismo es el destinatario de mi producto, de mi servicio, o sea, el destinatario del trabajo de alguien. ¿Sí? Pregunta. La verdad que no sé en qué área está cada uno, digo, ¿no? Dentro de la empresa en la que están trabajando. A lo mejor algunos es independiente y contempla todos los procesos de su emprendimiento.
pero todo el mundo está en contacto con clientes finales, o sea, clientes que son los receptores de los productos, de los servicios de la empresa en la que están trabajando. No, yo no. Bien. Entonces, ¿cómo sabes vos que la tarea que vos desarrollas, Mauro, está bien o está mal? ¿Quién te la dice? Y el encargado, supongo. ¿En base a qué? Y no sé, hay una Vam- metodología ya de hacer las cosas y bueno, Vamos, vamos a algo un poco más puntual para que se entienda un poco para qué lado voy. ¿En qué parte estás, Mauro, vos? en redes. En redes. Bien. ¿Quién recibe el resultado de el área tuya? ¿Qué área? Consume todo el laburo que ustedes hacen en redes. Y básicamente los usuarios. ¿El usuario final? Sí, o sea, nosotros hacemos líneas, por ejemplo, y que lo va a usar el usuario. No, no, está bien, pero digo, El área dentro de... técnica sería. ¿Vos estás en EPEC, Mauro? No, 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 Eh, una cooperativa. en la cooperativa. Es eso, Mauro. Mauricio. Digo, vos, todo tu laburo es la entrada para el área técnica, que es los que llevan en definitiva el servicio hasta el usuario final. ¿Sí? Sí, así debería ser. Bueno, pero la cooperativa nuestra pone el área técnica, nos dice, tienen que hacer esto, nosotros lo hacemos y después no sé qué hacen porque no... Bueno, pero digo, vayamos a lo ideal, vayamos a lo que debería ser, digamos. Ah, ¿Sí? claro, ahí es otra cosa. Está bien, no, bueno, pero es que a lo mejor justamente El área todo técnica esto, por ahí ni sabe lo que hacen. ¿cómo es? Bueno, pero vamos por otro lado. No es la pregunta, no es la forma en que deberíamos analizar esto, digo, ¿no? Pero la mejor forma para saber cuando vos tenés así un poco todo mezclado, la primera pregunta sería, si ustedes no cumplen bien su trabajo, ¿quién se queja? Bien. El usuario, el socio. Está bien, pero más allá, alguien que Y el jefe. bueno, pero alguien le va a tirar de la oreja a tu jefe, digamos. ¿Sí? El jefe a lo mejor del área técnica o de los que atienden los reclamos de los clientes o los que facturan o los que cobran, no sé, alguien. ¿Ah? Porque ustedes no están en contacto con los clientes finales, con los usuarios finales. Entonces, si ustedes forman parte de un proceso que termina en el usuario final. Pero la pregunta es, ¿quién habla con el usuario final para saber qué es lo que está esperando? ¿O qué expectativa de calidad tiene? La empresa. Ese La atención al es público. atención al público, ponele. Atención al público va a plantear cuál es la necesidad de los usuarios desde el punto de vista de, pongámosle, calidad de servicio. Suponete que se dan muchos cortes y el problema es en la distribución, en la parte de redes, que se cortan o tienen muchos puntos calientes y salta cada rato. ¿Sí? Entonces, cuando a vos te llega, en realidad es tu área está incumpliendo una parte del proceso que hace que el usuario final tenga una percepción de calidad errónea o que no es la que le espera. ¿Sí? Por supuesto que eso también pasa en el resto de las áreas, pero si yo arranco del usuario final para atrás, el que les plantea a ustedes, che, fíjense porque no estamos recibiendo bien no sé, el nivel de tensión suficiente, lo que sea, bla, 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 sería tu cliente interno, sería el que te tiene que definir el nivel de calidad esperado, para que vos definas tus procesos alineados a ese objetivo. ¿Se entiende? Así como el 100% de una organización escucha la expectativa del cliente para alinear el 100% de los procesos hacia ese objetivo para cumplir con esa expectativa del cliente, este mismo esquema yo lo puedo plantear dentro de una empresa si yo tengo diferentes áreas en donde en la salida de un área es la alimentación para los procesos del área que sigue. Esa área que sigue es cliente interno de esta área. ¿Se entiende el concepto o no?
Sí, sí, se entiende. Sí, profe. Lo veo ahí a Nico medio que no está muy de Más, acuerdo. más o Vamos, menos. vamos a un caso de producción, que a lo mejor sea más fácil que vos lo entiendas. La gente que, digamos, una manufacturera, podemos definir a grandes rasgos, digamos, el departamento de compra, el departamento de logística, el departamento de producción en sí, el departamento de distribución y el departamento de venta. ¿Sí? La pregunta es, ¿quién habla con el usuario final para saber qué expectativa tiene sobre los productos que vamos a fabricar? El de venta. El de venta. El de venta, El generalmente el de vendedor. venta, claro, porque el que dice, che, mira, voy, no vendo nada, necesitamos modificar las características de producto porque eso es lo que están esperando los clientes. Cuando el de venta se da vuelta, dice, che, esto es lo que está esperando los clientes. ¿A quién se lo dice? Al que define, al que diseña los productos. Y ese le mete la información al que produce. Y el que produce se alimenta de el depósito y el depósito se alimenta de compras. Entonces son diferentes actores que están todos o deberían estar todos alineados en cumplir con el objetivo que dijo ventas, con las características del producto que dijo ventas. Ahora, el almacén de abastecimiento de materia prima, ¿sí? Que es el que va a abastecer a producción, es el cliente interno de compras, porque es el que le tiene que decir a compra qué es lo que tiene que comprar. Compra no puede comprar lo que quiera compra. Compra tiene que comprar lo que el departamento de almacenamiento de materia prima, o llamémosle si estuviera integrado a la parte de producción, es lo que le dice que tiene que comprar, porque los insumos que tiene que usar producción tienen que ser los que definió producción para dentro de su proceso lograr el producto que venta le dijo que tenía que lograr. Entonces, eso es, digamos, esta relación de clientes internos. Es, ¿qué es lo que define como expectativa de calidad un área con respecto al área anterior dentro del proceso completo, dentro del proceso global? ¿Se entiende? Esto en calidad se usa mucho. ¿Por qué? Porque vos podés armar procesos que son transversales a todos los departamentos. Por ejemplo, alta de nuevos usuarios. ¿Qué características tiene que tener el proceso de alta de nuevos usuarios en una cooperativa o en el mismo EPEC para que el cliente se sienta satisfecho en el alta del usuario? Bueno, el que está en atención al público le planteará un montón de lineamientos y características que tiene que tener toda esa instalación, pero después, una vez que el usuario lo cumple, dispara un proceso de conexión para atrás, que seguramente está la verificación técnica de disponibilidad en el área, la capacidad crediticia o de pago o comercial de ese usuario, porque si el usuario lo dimos de baja porque no pagaba, no lo vamos a volver a conectar, el tiempo de conexión de la gente de instalaciones, de la parte técnica, bueno, todo esto, cada uno es un cliente interno del otro y el otro es proveedor interno de ese cliente. ¿Se entiende? Cuando yo veo Mauro, todo eso, sí, disculpa que te interrumpa. Lo de dale cliente Hugo. interno, ¿es literal? Porque da la sensación que Sí. vos como que estarías marcando varios procesos que va llevando el producto hasta llegar al consumidor final, digamos. Bien, vos tenés, por ejemplo, diferentes procesos, como te decía, que son transversales a varios departamentos y tenés procesos que son de un solo departamento. Depende de cómo vos diseñes y ataques todo. Si yo planteo cuando definimos un proceso de una secuencia de ejecución ordenada de tareas, ¿sí? Para lograr un objetivo. Si esos grupos de tareas en realidad son subprocesos y esos subprocesos están dentro de un departamento, vos podés decir que yo tengo un proceso grande formado por un montón de procesos, de subprocesos, donde cada subproceso es donde yo identifico las tareas. ¿Se entiende? Eso es, depende cómo uno define y cuál es el alcance que tiene. Si yo defino el proceso de compras, por ejemplo, va a ser exclusivamente compras. Pero si yo defino el proceso de producción, a lo mejor tengo que ver cuál es el input con el cual arranca el proceso de producción,
que puede ser pedir materiales a, al depósito de materias primas, o el input sea disparar que me llegó la orden de compra y ahí recién pido materiales al, al área de materia prima. Bueno, cuando uno empieza a diagramar el proceso, ve cuál es el alcance y qué grado de complejidad puede tener. En base a eso lo va desgranando para que sea más fácil llegar a esta secuencia de tareas. ¿Se entiende? Entonces, es muy relativo esto de cómo yo lo planteo. Vamos a suponer que yo quiero trabajar con calidad, digo, con definir un proceso uniforme y criterioso para lograr un determinado objetivo en donde yo tengo en cuenta la expectativa de mi cliente solamente en redes. Yo lo puedo hacer. Y yo me independizo del reto. El reto que labure como quiera. Yo lo único que le tengo que identificar es quién es mi cliente interno para preguntarle qué expectativa tiene de calidad sobre el producto o el servicio que yo le voy a brindar. Y yo defino los procesos en redes para cumplir con ese objetivo. Si después de ahí el tipo no hace nada, si mi proveedor no hace nada, bueno, un problema de cada uno y depende, digamos, para el proveedor, ¿se acuerdan que hablábamos y decíamos? En realidad, cuando alguien arranca con todos estos procesos, exige que el de atrás también se sume a la ola, porque si el tipo me va a entregar cualquier cosa, si yo soy su cliente interno, yo le defino el lineamiento de calidad y no me los cumple, entonces yo no puedo asegurar la calidad para adelante. Entonces yo le voy a exigir que cumpla con los lineamientos de calidad que yo le pedí. Y así voy para atrás. Para adelante, mis clientes internos, digamos, si yo es que no soy el que le llevo el producto final al usuario final, bueno, ellos que hagan lo que quieran, digamos, pero en algún momento empiezan a ver la diferencia en los resultados. No solamente los otros departamentos, sino la organización en general. Entonces ahí todos es como que se suman. Por ejemplo, cuando a mí me tocó trabajar en OCA con este tema, OCA definió solamente el producto, carta documento. Entonces, las cartas simples, las cartas certificadas, los paquetes, no estaban dentro de ese proceso, pero sí la de carta documento. ¿Se entiende? Entonces, armamos todo el proceso de carta documento de todas las áreas, pero solamente cuando era carta documento estaba entre el que le tomaba el pedido al cliente, el que lo que se llama la imposición del producto, digamos, le da de alta dentro de la empresa, el que lo organiza su distribución, el cartero que era el que lo llevaba, y después todo el resto de la información, digamos, porque eso no termina cuando lo entregas, sino también tenés toda la vuelta hasta el usuario que pagó para que le llegue la información de en qué momento recibió la carta documento el destinatario. Bueno, todo ese proceso que eran un montón de departamentos se definió el proceso y se controlaba y se ejecutaba. El de telegrama no, ¿se entiende? En general, ahora, si vos hablas hoy con Oca, bueno, Oca está medio que desapareció en realidad, pero si hubiese sido virtuoso este círculo, hubieran terminado incluyendo un montón de otros productos porque es beneficioso desde el punto de vista de cumplir con la expectativa del cliente del usuario final. ¿Se entiende? Porque si cada una de las áreas trabaja en su proceso y es de un resultado uniforme y cumple con la expectativa de su cliente interno, entonces el producto final no tiene chance de que esté desviado. ¿Se entiende? No sé si respondió a tu duda, Hugo. En Bien. el caso del telegrama, pasan por muy pocos departamentos, va casi directo si se quiere. ¿Cómo? Perdón. En el caso del telegrama, el ejemplo, no pasa por muchos departamentos, digamos. No, sí, sí. Sí, en un correo sí. Sí, porque vos tenés el que vende el producto, el comercial que te vende el producto, digamos que alguien dice, che, yo todos los telegramas los voy a mandar por correo argentino. Después tenés el que recibe la información cada vez que van a mandar un telegrama y crea
el producto telegrama 1, digamos, es lo que se llama la imposición de ese telegrama, o sea, que se corporice el telegrama que me está pidiendo ese cliente. Después, mandarlo al lugar que lo tiene que entregar, porque si es la misma localidad no es mucho problema, pero si la casa central de, no sé, de una empresa que está en Buenos Aires, le manda un telegrama a alguien que está en Carlos Paz. Bueno, tenés que, se impone en Buenos Aires, pero después lo tiene que recibir Carlos Paz. Esa sucursal es el que tiene que organizar, primero recibirlo e imprimirlo. Después tiene que organizar la distribución y después el cartero efectivamente lo tiene que llevar. Y después está la respuesta de que el tipo lo recibió y es todo el camino inverso. Sí, hay varios departamentos en la parte postal, hay muchos departamentos y que están todos interactuando, digamos, si se definió ese proceso de calidad, están todos interactuando. Si yo dependo, por ejemplo, que las cartas documentos tienen este valor legal y es muy importante quién la recibe y en qué momento, porque vos a partir de ahí podés definir alguna acción legal o puede hasta perder vigencia una deuda, por ejemplo. Si es el último día del plazo en donde prescribe una deuda, si vos la renovas justo ese día anterior, es muy importante tener certificado que efectivamente el tipo lo recibió y se notificó antes de que caduque. Por eso tienen pesos legales y demás. Entonces, todo eso es muy importante, digamos. Por eso esos procesos son los que por ahí se certifican desde el punto de vista de la calidad. Bien, nosotros decimos que yo voy a definir un proceso que va a ser uniforme, porque me voy a asegurar de ejecutarlo siempre de la misma forma, que va a ser homogéneo el producto y que va a salir todo bien. ¿Cómo sé si no salió bien? ¿Qué tengo que hacer? Análisis. ¿Cómo se llama ese análisis? Medir. Control de Calidad. calidad. Controlar. Exactamente, medir y controlar. Exactamente. ¿Qué pasa? Cuando yo diseño productos, cuando yo diseño procesos para lograr productos, tengo alguna posibilidad o en algún momento estaban los controles de calidad. Los controles de calidad en realidad lo que hacían era verificar un producto de si cumplía con los lineamientos que habían definido. Entonces suponían que todos los productos que se habían fabricado entre esa medición y la anterior, si las dos mediciones daban bien, entonces asumían que todos los productos del medio estaban bien. Bueno, eso se reemplazó por el proceso. ¿Tá? ¿Por qué? Porque si yo trabajo con muestras de los productos, en realidad lo que estoy viendo son fotos y a mi usuario, si llegó a recibir uno del medio y estaba desviado, yo nunca me enteré y el tipo va a estar insatisfecho. Con lo cual yo lo que no tengo es la película. Por eso el proceso, porque lo único que me asegura que todos los productos salen iguales es el control del proceso. Ahora, ese proceso puede tener una desviación, ¿sí? Lo que yo no tengo que hacer es medir o controlar mi proceso en base a quejas de los usuarios. Porque si yo mido eh, mi proceso en base a quejas, en realidad lo que estoy midiendo es qué cantidad de usuarios no están conformes. Cuando en realidad lo que yo tengo que medir es qué grado de uniformidad tiene mi proceso. ¿Sí? En general, las empresas miden cuántos clientes están insatisfechos y no miden o no se preocupan por tener controlado, medir para tener controlado el proceso. ¿Cuál es el problema si yo mido insatisfacción? Básicamente, si yo mido insatisfacción, encuentro que solamente el 4% de mis clientes se va a quejar. Por lo tanto, si yo tengo un proceso que yo digo, está yendo todo bien porque se quejaron
solamente fabriqué 100 y solamente se me quejaron 4, entonces está todo bien. La realidad es que el 96% de la gente que tuvo un problema no se queja. Por lo tanto, lo más probable es que hayas tenido 10 quilombos, vos tengas un problema de un 10% de desviación y vos como medís insatisfacción del cliente, solamente registras o percibís que es solamente el 4. ¿Cuál es el problema de no darle bola a los otros 6? Que de esos 6, solamente el 9% te da una segunda oportunidad. El resto no compra más. Pero es peor porque del resto que no compra más, está demostrado que le comentan a 12 personas Mala propaganda. su insatisfacción para que no te compren. Con lo cual, medir solamente insatisfacción te genera un problema de, como dice Mauro, una mala propaganda, un mal boca en boca, porque es normal que el tipo que tenga buena experiencia no se preocupe por contarle a mucha gente, pero el tipo que tuvo una mala experiencia, mátate que seguramente se lo va a contar por lo menos a 12 personas más. Esto está medido, digamos. La gente de marketing ha medido esto, ¿no? Con lo cual es peligroso esa metodología. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Cómo tengo que medir? Yo tengo que medir mi proceso. Yo tengo que armar un proceso de control de satisfacción. Eh, a mí no me gusta ese proceso, es como se diseñó ese proceso, pero muchas veces por ahí ahora aparece en las apps de los bancos, por ahí aparece en algunos sistemas, por ejemplo, terminamos el Zoom y a lo mejor te aparece un cartelito que califique tu experiencia. Por ahí en los bancos te dice qué tan conforme estás de golpe y porras, te aparece un cartel y te dice qué tan conforme estás con la aplicación, se la recomendarías a alguien. Eh, Cuando hablas por teléfono, por alguna situación a Telecom o a algún lado, que logras armar con una persona, te dice, espérate que te van a dar una encuesta para que vos califiques cómo fue tu experiencia. Por ahí vas a algunos lugares y tenés tres básicamente caritas, el carita enojado, el más o menos, y el carita contento, como para que vos evalúes tu experiencia en ese local. Bueno, son diferentes diseños, no todos son efectivos, pero son diferentes diseños en definitiva que intentan que el usuario cuente cómo fue su experiencia y no esperar a que ese cliente esté enojado, sino que yo intento relevar al 100% de los usuarios. ¿Se entiende? Así esté mal diseñado, ese proceso es mucho más efectivo que trabajar con los insatisfechos, que trabajar solamente con reclamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la importancia de definir procesos y medirlos. ¿Tá? Estos son métodos de medición. ¿A qué hora es? 52. ¿Dudas? O sea, ¿Expectativas? tener menos, darle menos importancia a las quejas, va, supuestamente hay que darle, pero no tanto a la cantidad de producción buena. De nuevo, a ver si te entiendo porque no entendí. No hay que darle Eh, tanta bolilla. a la mala propaganda, digamos, mejor dicho, tenerlo en cuenta, pero no darle tanta importancia como a la cantidad de producción buena. A ver, muy bueno el planteo. Eh, Pregunta. Ahí me da pie a una pregunta para que ustedes le contesten si lo que él está diciendo es así o no. Interpreto yo que lo que está diciendo es, no le des bola al que te dice que no está conforme con el producto vos asegúrate de que el producto salga siempre igual. Bueno, la realidad ¿cuál es? Que en el fondo es cierto lo que vos planteas,
¿Por qué? Porque si vos aseguras que tu proceso siempre es igual, ¿qué cantidad de gente no conforme tendrías? Si baja la producción. Tendría cero, profe, porque se supone que ya se fueron los que no me quieren comprar. Si Ah, siempre el producto es igual, vamos de nuevo, sí, más o menos eso, María, le digo. Si yo hice un buen relevamiento de la expectativa de mis clientes, definí mi proceso para cubrir esa expectativa y aseguro que el proceso me saca productos siempre iguales, ¿qué cantidad de gente estaría disconforme? Se supone que Ninguna. nadie, Sí, o Ninguna. lo menor. se supone que nadie que espere ese producto. Si alguien tiene una percepción o otra expectativa, poco como decía Mariela, ese tipo no va a ser cliente mío porque tiene otra expectativa que mi producto no se le está cumpliendo. ¿Tá? Ahora, ¿qué es lo importante de lo que dijo el compañero? Que si yo me preocupo por los que se quejan, pero no me preocupo por el proceso, en realidad siempre estoy actuando tarde, porque estoy trabajando con información de una consecuencia, porque en realidad lo que generó ese inconformismo es un problema en mi proceso. Si yo detecto mi proceso a tiempo, la desviación de mi proceso a tiempo, la cantidad de productos que se generarían desviados, yo sabría cuáles son, cuántos son, los podría tener identificados y hasta a lo mejor ni siquiera los saco a la venta. O lo corrijo si es alguna característica, lo puedo llegar a corregir y el cliente no notó que tuvo un problema en mi proceso. Pero si yo espero a que eso llegue a la calle para enterarme, es tarde. ¿Se entiende? Por eso es importante las mediciones de los procesos, no de las quejas, sino de los procesos. Por supuesto que dentro de un posible, una de las variables sobre las cuales yo puedo tener para que me ayude es hablar con los clientes para ver que realmente estén conformes, preocuparme para saber si el tipo efectivamente está conforme y no esperar a que ese cliente se queje. ¿Se entiende? ¿Cuántos han tenido posibilidades de a lo mejor llevar un auto al service oficial de la marca? Yo sé que no es normal, yo no lo hago, pero me pasó cuando compré el auto que el primer service estaba incluido, lo llevé a la marca, me lo hicieron. El segundo, por supuesto, yo lo tenía que pagar yo y no lo llevé al service de la marca porque te arrancan los dientes, digamos. Es uno de los grandes negocios de las concesionarias, de las marcas, los servicios oficiales. Entonces yo lo llevé a uno alternativo. ¿Y qué me pasó? Que la marca me llamó y me dijo, ¿tu auto ya está en fecha? ¿Lo va a traer para el service? No, mira, ¿tuviste algún problema con el servicio anterior? ¿Por qué no lo estás trayendo? Me pasó cuando compré el auto que la fábrica me llamó para preguntarme cómo había sido el proceso de compra. A ver si yo estaba conforme o tenía algo que decir. Bueno, todo esto que es postventa o todo esto que es estar atento a mi cliente ayuda a estar en contacto para que el tipo me cuente si está teniendo alguna mala experiencia. La gente que carga, las empresas, no sé si alguno está, creo que había algunos que estaban en la administración de una cooperativa. Mariela, ¿ustedes no estaban ahí? Ustedes estaban en la administración de la cooperativa. Sí, sí. ¿Cómo hacen el control de los matafuegos? ¿Están ustedes atentos cuándo se van a vencer? ¿O alguien de la cooperativa está atento cuando se van a vencer? ¿O el tipo que te recarga te pasa una semana antes y te dice la semana que viene tengo que buscar los matafuegos porque ya están en fecha? Bueno, eso es servicio al cliente. Eso es estar preocupado por la expectativa de mi cliente. El ¿Se ITV hace lo entiende? mismo. El ITV. Bueno, todo esto está yendo a eso. Charlemos 2 minutos que nos quedan con respecto a el servicio eléctrico.
sus clientes de las cooperativas o de EPEC. ¿Qué característica tiene diferente con la compra de auto, el ITV, los que cargan matafuegos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué son qué? ¿O cómo es el mercado? Hay un Un mercado monopolio, no tiene mucha monopólico. opción. Monopolio. Por lo tanto, si el cliente está satisfecho o no está satisfecho, va a seguir comprándome. Esto que veíamos de el cliente que no me reclamó y que no me da una segunda oportunidad porque me eligió la competencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, si yo no tengo competencia, podría ser bastante más tranquilo en mis procesos. Total, el cliente no se vaya a ningún lado porque el único que vende energía soy yo. ¿Hasta cuándo? Hasta que... Profe, ya se está abriendo ahora con las renovables. O sea, ya. Exactamente, exactamente. Hasta que venga la energía renovable, esté al alcance de todo el mundo y empiecen a generar su propia energía y no me compran más a mí. Si yo soy malo en mi servicio, soy malo en mi producto, entonces prefieren poner paneles porque por lo menos se aseguran. Si ese grado de expectativa del cliente con respecto al nivel de servicio que yo tengo es muy grande la brecha, hasta capaz que ponen batería, cosa de ser 100% off-grid. O a lo sumo consumir algún restito en algún momento, pero la probabilidad de que ahí sea malo el servicio es baja, porque de las 24 horas a lo mejor estoy chupando 2 horas, ¿no? ¿Se entiende? Ojo con pensar los monopolios o que los monopolios, los procesos, los mercados monopólicos, la calidad en definitiva. ¿Para qué voy a gastar plata en laburar mis procesos si en definitiva yo lo tengo al cliente cautivo? Ojo, en algún Sí, momento no lo tenés más cautivo. por ejemplo, a mí me toca estar en un proceso de generación de energía que, digamos, nuestro cliente final sería Camesa, que es como si fuese un monopolio, pero Tal cual, somos, por ejemplo, nosotros somos clientes internos de los servicios de monitoreo que nos provee la empresa, de los cuales nos analizan eh, todo, por ejemplo, el control de matafuego, el control del consumo de agua, el ingreso de agua, la salida de agua, el control de la iluminación y todo eso. Tenemos servicios internos que nos hacen encuestas de satisfacción interna para ver si cumplen con lo que nosotros necesitamos y nosotros le damos una devolución. Y a su vez, estamos inmersos en procesos de calidad, de primero somos clientes y después nosotros somos proveedor de un servicio. Y a su tal vez, cual. se busca, digamos, implementar el sistema, en el caso nuestro de la generación, porque si bien es monopólico a la hora de hacer inversiones, hay que competir con empresas privadas, tanto en renovable como en no renovable, para poder incluir nuevos megavatios en, en la matriz nuestra de generación. Entonces, tampoco nos podemos quedar, ¿no es cierto? Es como que una cosa lleva a la otra. Tal cual, tal cual. Porque los mercados monopólicos son monopólicos en determinado momento y la tecnología, sobre todo ahora que viene muy rápida, va cambiando esas cuestiones. Los veo a Mario. No. Eh, ¿Con quién tienen ahora ustedes? Con ¿O su no tienen hermano, más profe. clases? ¿Con Con Marco. Marcos? No, Eh, Marcos entró en la otra clase o no. Ah, vuelve no, ahora a las 8 con ustedes. Ah, perdón, perdón. Claro, porque yo salí de la otra, del otro grupo de Ahí está, claro, ahí está. Bueno, listo. Tienen el Ahí monopolio de llegó las clases. entonces. ¿Verdad? Yo no, a mí me ven una sola vez a la semana. Yo lo veo todos los días. Eh, Y si no me ve, me escribe, no sean problema. Hace Gente, un montón de años que lo veo todos los días. Así que, ¿qué le pasa? 52, digamos. Yo Qué solamente bárbaro. tuve posibilidad de 2 años no verlo, porque yo soy más grande. Fue los 2 años más tristes de su vida. Ponele, Hasta que ponele. llegue yo, dijo, "Ah, ahora sí, Depende del ahora puedo nivel de ser expectativa feliz. del cliente.
Claro, exactamente. Gente, que tengan buena semana. Nos vemos el martes. Estamos. Hasta luego. Bueno, Chao, Chau, chau. profe. nos vemos. Chao, Pórtese profe. bien. Chau, chau. Bueno, gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Mm? ¿Todo bien? Bueno, me alegro, me alegro, me alegro. Energía solar. Eso es lo que tenemos en clase ahora, ¿o no? ¿Sí? Ya estoy medio mareado. Porque ustedes serían cruz del eje A. ¿Está bien? Bien, perfecto. Bueno, vamos a arrancar con energía solar. Creo que ya estuvimos hablando un poco de lo que es la energía solar. Hay dos grupos de generación de energía solar. La energía solar, Fotovoltaica. una, y la otra, Se conoce como ACS, agua caliente sanitaria. ujú, Térmica. la energía solar térmica. ¿Sí? La energía solar térmica, básicamente, para nosotros, conocido como Termotanque solar. el termotanque solar. Exactamente. ¿Sí? ¿Alguien tiene termotanque solar en su casa? Vos, Ariel, tenés, sí. Yo también. Perfecto. Sí. Yo, Y el profe. termo... Bien, perfecto. ¿Y qué hacen con el termotanque solar? Directamente el del agua caliente del termotanque a a la casa de una. No, no, yo lo tengo en serie con un eléctrico. En serie con un eléctrico. ¿Vos, Nosotros Ariel? acá con uno de gas, con un termotanque de gas natural. O sea, entra el agua Ajá. caliente y no se activa el termotanque de gas. Y bueno, cuando no hay sol, entonces sí. ¿Y Yo vos, de la Ariel? misma No, forma. yo lo tengo a derecho. ¿Y cuánto hace que no te bañas? Todos los días me baño. ¿Con agua fría? No, con agua caliente. Es que la calienta en una olla. ¿Cómo hace? No, Porque porque son tres casas en el predio donde vivimos nosotros y mi hermana sí tiene un eléctrico, no a gas. Pichín, te Entonces va a el bañar día de tu que hermana. cuando no calento, como ahora, pero no, ahora sí está caliente. Pero sí. Sí, hoy sale un poquito el sol. Sí. Claro, ahora sí. Y si no, bueno, ¿qué te hace bañarte de vez en cuando, o no? No, hay que bañarse, hay que bañarse. Hay que bañarse todos los días, dice uno. No, te hace mal el pelo, mirá, a mí yo por baño todo el día, mirá cómo quedé, no, no. El José también, como yo, nos bañamos todos los días. No, no, no. Bien, gran Dicen tema ese, que, ¿no? dicen que no hay que bañarse todos los días después de los 70, pues se gasta la piel. Mira, me falta un montón todavía, yo ya estaba pensando, bueno, voy a tener que bañarme, no me queda otro. Igual la idea es tenerlo como lo tiene Mauro, que dijo recién, que es ponerlo con otro para los días nublados, ese tipo de cosas, pero bueno, Ujú. no llegué todavía. Bueno, hay algunos termotanques solares que tienen una resistencia interna, no sé si los vieron. Sí, pero no sirve eso. A ver, yo sé por qué, pero quiero que vos me lo digas. Porque no es lo mismo calentar 200 litros que no vas a usar que calentar 50 litros. Bueno, pero entonces, ¿sirve o no sirve? Y no sirve porque no voy a usar los 200 litros de agua caliente para bañarme. Bueno, pero a ver, ¿calienta el agua o no la calienta? Vamos por parte, como dice Mauro. ¿Cuál es el objetivo? Calentar el agua. ¿Lo logra el objetivo o no lo logra? Sí, lo logra, pero deja de ser rentable. La satisfacción del cliente, que bañate con agua caliente, ¿la tiene o no la tiene? Sí, la tenés que vaya a pagar la boleta. Ajá, por eso la mayoría que pone el termotanque solar no lo enchufa, lo deja con el calentito colgando. Porque claro, cuando vos lo enchufas, te come vivo. Un amigo mío hizo eso. No, sí, yo pongo, es arquitecto, ¿viste? Los arquitectos tienen ese no sé qué que les gusta
tanto las cosas nuevas, quieren estar en todas esas cosas. Entonces dice, che, puse un termotanque solar. Ah, mira qué bueno. Qué sé yo. ¿Y qué hiciste? ¿Le pusiste algo que te ayude Nah, yo sí. cuando está nublado? No, no, porque me vendieron uno que ya viene con una resistencia, qué sé yo. Ah, mira qué bueno, qué bueno. ¿Viste, vos? No hay peor cosa que el que logró alcanzar su nivel de satisfacción y felicidad, que vos le digas, no, no lo lograste, es mentira. ¿Entendés? Como diciendo, pincha globo, ¿viste? Los famosos términos. Entonces le digo, bueno, qué bueno, qué bueno, bueno. Listo, listo. A los 2 meses le cae la factura de PEC para corto. Algo dice, pasó algo, dice. Tengo algún problema eléctrico en casa. Yo ya sabía. Ah, sí, le digo, ¿cuál es el problema eléctrico? No, me vino, hizo una factura, dice, 250.000 pesos el agua. Le digo, qué bárbaro, le digo, ¿qué hiciste? ¿Prendiste mucho aire? No, no prendí mucho aire. Le digo, ¿enchufaste mucho el termotanque eléctrico? No, eso yo ya lo dejé enchufado definitivo, yo lo instalé, lo enchufé. Le digo, anda a desenchufarlo, le digo, si no querés que te funda eso. Es dicho y hecho, al otro mes lo desenchufó y le vino 120.000 pesos. Es un, ¿cómo se dice? Es una vena cortada, digamos, para que tengan una idea. Se te va a ir la sangre por ahí, pero no la vas a saber dónde se está yendo. Es increíble, porque el problema que tiene eso es que quiere llevar, como dice Mauro, a una temperatura, un montón de agua que está encima de la intemperie. Y si es invierno, imagínate, se te enfría enseguida. Cuando se corta el termostato, que deja de calentar, en 20 minutos se te enfrió. Media hora lo sumo. No, dura mucho, dura de un día para el otro. Sí, Pero si hay baja. sol. Sí. No, 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 no no, de un día no. para otro. Si hay sol. No, no, dura bastante. Es bastante bueno. Sí, profe, es bastante eficiente. A mí también me dura 2 días, poner, si hay 2 días Sí. nublado y o sea, un domingo calentó, lunes y el martes me puedo bañar. No hay problema, Sí, está caliente. totalmente. En mi casa tengo uno, en la casa de mi vieja tengo otro y sí, duran 2 días, fácil. Mira, mira, no, entonces son buenos los que tienen ustedes. O sea que Bueno, el sol sigue trabajando estando nublado. y No, no, mantiene. Como decía Celeste Carballo, aunque no lo veamos, ¿se acuerdan de esa canción? No, no se acuerdan. Aunque no lo Ah, veamos, pero el sol ya siempre está. 3 días nublado, no, ya no se lo banca. No, ya no No, se va. a ver, Pero es térmico, pero ¿por digamos eso. qué? Sí, Pero sí. ¿por qué? A ver, la luz es un rayo, es un haz, ¿sí? Es un haz. Ese rayo llega, pasa por el tubo, ¿sí? Y genera dentro del tubo que un efecto como lo conocemos nosotros como el famoso efecto invernadero, ¿o no? ¿Sí? Por eso cuando se me rompe el tubo ese que tiene el panel solar, cuando se me rompe el tubo, chao, ya perdí eficiencia. ¿Se entiende? Ya no me calienta. Lleve en fría. Enfría, claro. Entonces, cuando ese rayo de luz, ese haz de luz pasa y genera un efecto invernadero adentro de ese tubo, ahí empieza a calentar el agua. Es más o menos como decir, che, pleno invierno estoy adentro del auto y tengo calor. ¿Por qué tengo calor adentro del auto? Si es pleno invierno. Claro, porque el sol entra en los haces de luz por el vidrio, cambia la longitud de onda, ¿sí? Por la refracción del haz, ¿sí? Y cuando quiere salir no puede. Entonces se empieza a calentar adentro. Empieza a calentar, empieza a calentar. Lo mismo hace el termotanque. ¿Se entiende? Empieza a calentar ese tubo. Cuando empieza a calentar, genera ahí adentro una atmósfera caliente. En ese tubo hay agua fría y cuando esa agua fría se calienta, ¿qué pasa? Se va arriba y baja de nuevo el agua fría.
¿Por qué? Intercambio de temperatura. Por la O sea que presión. yo estoy calentando el agua y estoy generando adentro del agua un intercambio de calor y ese tiene un nombre, ese tipo de intercambio de calor. Hay tres Presión, tipos, no. no, hay tres tipos de intercambio de calor. La radiación, ¿sí? La convección y por contacto. ¿Se entiende? Por contacto yo agarro, pongo agua caliente dentro de una taza de cerámica, la toco y ¿cómo se puso? ¿Se calentó la taza? ¿O no? ¿Sí? Entonces, como hay contacto entre la cerámica y el agua caliente, se calienta la taza. Eso es por contacto. ¿Está bien? En este caso, yo tengo una transmisión de calor hacia el agua en el tubo por la radiación del sol y por el contacto que se genera esa radiación con el tubo, pero después esa agua caliente se tiene que mover hacia donde está el agua fría y el agua fría tiene que venir al caño ¿De para que convección? se siga calentando por convección. ¿Sí? Por convección. Es el término ideal. La transmisión de calor por convección es básicamente, para que ustedes lo entiendan, es cuando el aire caliente o el aire frío busca el aire caliente. El principio del viento. ¿Saben por qué se genera el viento? La diferencia de presión, el Por la movimiento de aire, diferencia digamos. las diferencias de temperatura en las masas de aire. Al Claro, haber sube, diferencia baja. de temperaturas, haber diferencia de temperatura, el aire frío busca el aire caliente, hay una diferencia de presión propia porque la presión del aire frío tiene un valor y la presión del aire caliente tiene otra. Para que ustedes entiendan, en una masa de aire hay un montón de pelotitas, ¿sí? Ahí adentro. Cuando esas pelotitas se calientan, se empiezan a mover y se separan, porque si no se molestan. ¿Se entiende? Cuando esas pelotitas se enfrían, se juntan, ¿sí? Porque se mueven menos y se achican. A ver, por ejemplo, ¿nunca les pasó que cuando hay un cambio de temperatura muy brusco entre un día y otro, notan como que las gomas del auto se les desinflaron? ¿No? Sí, o ¿Sí? por ahí dejaba la bici al sol y se inflaban. Exacto, porque Claro, ¿qué las hacía? pelotas también. Ahí exacto, ahí qué pasa, el aire empieza a ocupar más el volumen, entonces aumenta la presión. ¿Está claro? A ver, un ejemplo claro. Aire frío, aire caliente. ¿Cómo funciona el globo aerostático? ¿Alguien sabe cómo funciona el globo aerostático? Claro, el aire caliente se va para arriba. El aire caliente que está adentro del globo, ¿sí? Es más liviano que el aire que está afuera del globo. Al ser más liviano, sube. ¿Se entiende? Como Claro, prender un fósforo, profe. una vez me ¿Cómo decir? pasó A ver, ¿qué te pasó? a Como mí. prender un fósforo, digo. Claro, o vieron que están prohibidos los famosos, ¿se acuerdan que antes tiraban en Navidad esa, ¿cómo se llamaban? Globo aerostático. Con un mecherito, con un algodoncito y alcohol, y lo prendían con papel papel Se lo ese, no, era un papel manteca, un Barilete. Papel de papel de bacilito. barrilete, y vos lo Riet. prendías así, y salía el globito y se iba el globito hermoso. Y después lo prohibieron porque quemaron no sé la cantidad de campo con eso. ¿Sabían eso? Sí, Sí, sí. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Si sí. yo tengo diferencia de temperatura,
El aire caliente busca el aire frío busca el aire caliente. Por eso cuando instalen un aire acondicionado, nunca pongan el aire acondicionado arriba de la ventana. ¿Por qué? Porque cuando vaya el aire frío, ¿qué va a buscar Va a el salir, aire va frío? afuera. Lo caliente. ¿Y qué es lo que está caliente? Y la ventana. Entonces el aire frío va a ser así y se va a venir a la ventana de una. Entonces el que está pegadito a la ventana se va a morir de frío. Y el que está más allá se va a morir de calor. ¿Se entiende? Es un criterio. Más o menos algo parecido pasa cuando hablamos de convección. Más o menos algo parecido pasa en la heladera. La heladera, ¿yo qué hago? Genero un frío en la parte de atrás, ¿sí? Absorbe el calor, ¿sí? El frío absorbe el calor que está ahí adentro y al generar el aire caliente se va contra la placa esa, ¿sí? Y empieza a sacar el calor de adentro de la heladera. Pero no lo hace de manera forzada, lo hace por convección. Distinto era el caso de la heladera del carnicero que tenía en mi casa en Villa María, que tenía la carnicería a 2 cuadras, que cuando abría la heladera adentro tenía un panel con un ventilador y genera una circulación forzada. Básicamente, para que ustedes lo entiendan, un aire acondicionado no sería ni más ni menos, ¿sí? Que una heladera con un forzador, ¿o no? Más allá de la cantidad de frigorías, ¿no es cierto? Cámara, trabajan así. Las cámaras frigoríficas trabajan con forzador por una cuestión de espacio y la cantidad de masa de aire que tengo que enfriar. Si lo tengo que hacer por convección, está andando todo el día la cámara. Y ¿Se no lo podés entiende? abrir nunca. En cambio, si lo fuerzo a que el aire caliente pase por el enfriador, porque tampoco puedo poner un enfriador grande como la cámara, me sale una fortuna. ¿Se entiende? Entonces, el equipo de frío del aire acondicionado tiene 1 metro y yo tengo que pasar todo el aire del ambiente por ahí para enfriarlo. No sé si se entiende lo que estamos hablando. Sí, ¿Sí? profe. En Por el agua, ejemplo, sí, los radiadores de los transformadores, digamos que tienen para que se refrigere, digamos, el aceite. exactamente. Ujú. Eso lo hacen por convección, no lo hacen forzado. ¿Se entiende? Nosotros, en nuestro termotanque, el movimiento de agua entre el agua fría y el agua caliente, ¿Díaz Marco prendió la estufa o está haciendo un asado? ¿Cómo sería la cosa? No, era tú, el hogar, Eh, ¿Dónde vive? ¿En Ushuaia? en la cumbre. ¿Tanto frío está haciendo? Sí, está frío. Yo estoy en manga corta acá entre la sierra. Hoy, hoy llovió acá entre la sierra. Por lo menos en 3, 4 horas, a ver, 50, 60 milímetros. Una manera de caer agua a balde como si acá no tuviéramos agua. Un Aquí se la caos. arma de agua, pero no la de nada. No Todo frío, llueve ¿no? nada. Bueno, No. cayó acá todo el agua. Lindo el dique La Viña. Sí, no, encima estamos al límite. Por ahí no está mi amigo Recalde. Sí, Recalde, ¿usted tuvo que salir hoy a dar una vueltita o no? A la piragua, a dar vuelta por el centro, ¿no? ¿No? Manuel, no lo escuchamos, Manuel. Está en silencio total. Pero acá llovió un montón, ¿eh? Se inundó todo justo en el horario. Tuve Acá que estamos, buscar. sí, sí, Ah, ahí está. ¿Vos anduviste por el centro o sí, no? Uh.
qué manera, cae agua. No salí de mi casa hoy. ¿No se me escucha? Impresionante. Yo salí justo en el horario de las 5:30, que sale la nena a mi jardín, autos parados, pero ahí frente del colegio San Martín, de vereda a vereda había agua, ¿eh? Mucha lluvia, mucha lluvia. Este año ha llovido mucho, No se puede profe. andar acá con mi bebé, ¿eh? ¿No se puede entrar? ¿Vos en qué barrio estás? ¿En qué barrio estás, Manuel? Hola, 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 ¿se me cortó? No. No, el problema es el centro. No, El el centro no centro se está puede andar. bien. No, no. Me imagino que ha sido la calle del centro, esa nueva que hicieron con toda esta lluvia. Se le ha No, los metido agua barrios no todo. hay drama. No, tremendo. Bueno, eh, no sé. Ah, estábamos hablando del hogar de Marco. Bueno, acá todavía no está haciendo ese frío, Marco. Esperemos que siga así, porque si no, voy a tener que prender el hogar mío. Entonces, al calentar esa agua caliente, ¿el calor que busca? ¿Subir o Arriba, bajar? subir. Busca para arriba. ¿Sí? Entonces, esa agua caliente va a ir subiendo y va a alojarse en lo que le llamamos en el termotanque. ¿Cómo le llamamos el tanque de arriba? ¿Se llama? Depósito. Colector. 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 Muy bien, el término de acceso es colector. Justamente, ¿por qué se llama colector? Porque es ahí a donde se almacena el agua caliente. Al generar ese movimiento, sube el agua caliente, baja el agua fría, que se vuelve a encontrar con ese tubo donde lo sigue calentando, y así sucesivamente, ¿sí? Va a ir calentando toda la masa de agua hasta que yo llegue a una temperatura, ¿o no? ¿Y cómo la voy a limitar a esa temperatura? ¿Cómo yo voy a limitar la temperatura de mi termotanque solar? Que le voy a poner un techito, ¿sí? Entonces cuando ya llegue a la temperatura, la tapa para que no le dé el sol. Así funciona. Con un termostato. Con un termostato. ¿Y qué hace el termostato? El mío Enfría, literalmente hierve. hierve. Sí, tira el agua por la descarga. Claro, tiene como una válvula de escape. Ah, tiene una válvula de escape. Normalmente, todos los termotanques solares le van a ver ustedes un cañito hacia arriba, no es la antena, no es una antena, Es es un el válvula de cañito, venteo. es la válvula de venteo. La válvula de venteo que hace que empiece a calentar eso, empiece a calentar y aumenta la presión de manera tal de que cuando la presión es muy alta, toda la columna de agua que tengo en ese caño, ¿sí? Tampoco lo voy a poner un caño de 5 metros, a lo sumo 1 metro, ¿sí? Toda la columna de agua que tengo en ese caño me hace aumentar la presión de adentro del colector. ¿Se entiende? Y cuando esa presión aumenta tanto que alcanza a mover toda esa columna de agua, es lo que dice Mauro, empieza como a escupir agua caliente. Todo lo que tuvimos una abuela y que íbamos a comer a la casa de la abuela bastante seguido, conocemos lo que se llama la famosa olla a presión. ¿Sabes lo que es la olla a presión? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Todos dicen que sí. A ver, Mariela, ¿qué es la olla a presión? Te Acá maté, estamos. Sí. A ver, No, ¿qué es la olla? sí, 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 sí. O sea, no Metemos tengo, la pero viste cómo se lengua, usa. metíamos la lengua o el cosa Sí, o alguna para la cosita que lengua. demora mucho. Ya, estaba media duracel, la mandábamos a la olla a Ahí a presión. la olla de presión y disminuía Y se muchísimo el tiempo de tierniza, cocción. claro. ¿Y qué es lo que hace la olla a presión? A ver, Y contanos un concentra poquito. todo supongo, concentra todo el calor adentro. No deja que se escape nada. ¿Y por dónde escapaba la presión? Tenía
Una valvulita, digo. una valvulita arriba, que esa valvulita empezaba a tirar la olla a presión. ¿Se acuerda que cuando terminaba de cocinar, no va a querer abrir la olla a presión, ¿no? No va a querer abrir la olla a presión. Y claro, ¿qué va a abrir la olla a presión? Si está a presión, porque se calentó todo eso, entonces está haciendo mucha presión. Que algunos locos la querían abrir, ¡fum! Le volaba la tapa porque era como una catapulta que le largaba la tapa. Para que ustedes entiendan conceptualmente Profe, cómo. Sí. otro similar, la pava silbadora, también cuando empezaba a silbar era cuando ya estaba a punto. Claro, la pava silbadora, hagan de cuenta que el silbatito, el mismo silbato que usan los chicos en los cumpleaños, ¿ves? Ese silbatito. Nada más que está hecho de una manera muy chiquitita en la parte de la pava. Entonces, cuando la presión aumenta, que aumenta la presión del vapor, cuando el vapor pasa por ahí, hace el efecto que hacíamos nosotros. ¿Sí? Y ahí silba la pava, ¿sí? No es que adentro tiene un muñeco que está midiendo la temperatura y saca así y después te empieza a silbar, che, ya está el agua. No, no funcionaba así, ¿sí? Para que ustedes entiendan esto, cómo funciona. Cuando yo empiezo a calentar agua, estoy calentando agua, ¿sí? Estoy calentando agua. Cuando el agua llega a los 100 grados, es cuando el agua, la presión en la que está sometida las partículas del agua alcanzan la misma presión que la atmósfera. ¿Cuál es la presión atmosférica? Nosotros estamos a cuánto atmósfera. ¿O nunca escucharon? Los que escuchan radio, No, ¿alguien escucha radio? 930 creo que puede ser. 930 milímetros de mercurio. Así dice de la radio, ¿sí? La presión atmosférica está en 930 milímetros de mercurio. La presión es la presión que está ejerciendo la atmósfera sobre nosotros, sobre todas las cosas que estamos viviendo nosotros. Cuando el agua empieza a calentarse, esa presión del agua, cuando alcanza la presión atmosférica, automáticamente el agua pasa de estado líquido a estado Gracias. gaseoso. ¿Sí? Ese es el momento en donde el agua pasa que es el famoso vapor. Por eso, la pava silbadora, cuando el agua ya estaba a 100 grados, que hacía vapor, salía ese vapor por el pitillo del coso y empezaba a silbar. Entonces decía, ya tenés el agua a 100 grados. O por lo menos el agua la tenés a la temperatura que la atmósfera te lo permite. Claro, O porque el sea, punto de ebullición depende de la presión atmosférica. exactamente, el punto de ebullición es directamente proporcional a la presión atmosférica. ¿Está claro? Conclusión. Si yo aumento la presión atmosférica, normalmente el punto de ebullición es a qué temperatura, Mónica. ¿A los 100? A los 100 grados, que equivale prácticamente a una presión atmosférica de una atmósfera, ¿sí? O 1000 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Si yo le aumento la presión atmosférica, ¿a qué temperatura va a empezar a cambiar de estado el agua? ¿A 100 grados o a más? Y además, ¿A Y a más? más, a más. es Entonces, igual. la olla a presión, tenía una tapa y esa tapa tenía un piquito y sobre ese piquito tenía una pesita, que esa pesita más la presión atmosférica era la presión a la cual yo podía tener adentro de la olla sin que el agua
pasara de estado líquido a estado gaseoso. Por consiguiente, la olla a presión lo que lograba era hervir lo que yo quería hervir a mayor temperatura. Entonces, la olla a presión hervía a 140 grados, 150 grados, dependiendo de la pesita. Y si yo perdía la pesita, ¿tenía sentido la olla a presión? No, Y No. no, porque la presión atmosférica era la misma. ¿Se entiende? eso sería, profe, como el sistema de refrigeración de los autos. Trabajan con presión para que el punto de ebullición sea un poquito Exactamente, más alto. exactamente. En el termotanque solar, la pesita de la olla a presión es la columna de agua que hay en ese caño que estás para arriba. La cantidad de agua que hay en ese caño hace de pesita. Entonces, la temperatura en la que empieza a hervir el agua del termotanque solar es por encima de los 100 grados. ¿Se entiende más o menos el concepto? ¿Sí? ¿Sí? Bien, perfecto. Quiere decir entonces de que un termotanque solar, va a generarme agua caliente. O sea, si yo voy y abro pegadito al termotanque solar, abro, voy a salir con agua casi por encima, digamos, de El los 100 grados. mío a los 96 por ahí ya empieza a tirar el agua. Ajá, mira. O sea que esa columna la tiene vacía. No Claro, te está porque, generando presión ahí. claro, porque yo tengo tanque, así que está prácticamente apenas supera el nivel del Ah, tanque. claro, claro. O sea que vos no tenés sobrepresión porque esa sobrepresión no te la deja hacer porque tenés el tanque al lado. Claro, está casi en el mismo nivel. Claro. ¿Se entiende lo que tiene él? ¿Alguien lo entendió? Si él tuviera el tanque por encima del termotanque solar, el termotanque solar tendría agua hasta la altura del tanque. Entonces la columna esa de agua que tengo en el caño me va a hacer de pesita de la olla a presión. Como él el tanque lo tiene a la misma altura del termotanque, el termotanque llega, o sea, la columna de agua en ese caño va a ser a la misma altura que tiene el tanque. O sea que no tiene él esa pesita. La presión a la cual él va a empezar a hervir es a la temperatura de la atmósfera, a los 100 grados, digamos. ¿Se entiende básicamente cómo funciona esto? ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Cómo va a funcionar esta materia? Esta materia, como dijimos, tiene una primera parte que es la energía térmica, solar térmica, que es la que estamos de alguna manera incursionando en esta primera etapa, ¿sí? Y ahí, en esta primera etapa, va a haber, ya les voy a mostrar, espérenme un segundito, acá, porque si no ustedes me van a decir, profe, usted está energía solar, acá está, ¿sí? Yo les voy a mostrar, energía solar son como si fueran tres unidades, llamémosle de alguna manera, ¿sí? La primera unidad, que es esta, la clase uno, en donde vemos la energía solar térmica y va acompañado de un trabajito práctico. ¿Sí? Vamos a ver esta primer parte, este manual, por una cuestión de orden y de calidad de la documentación que yo les facilito. Lo que yo les voy a dar a ustedes es un manual donde habla de la energía solar térmica porque no me gusta hacer apuntes que no tengo yo, digamos, revisiones de otras personas o de otros profesionales. Yo puedo hacer un apunte y con ese apunte, ¿me escuchan o se me cortó? No. ¿Estoy? ¿Hola? Se escucha, Sí, se sí. escucha. Sí, profe.
Si yo hago un apunte, como hacen los que hacen los videitos de YouTube, lo que pasa es que yo estoy haciendo un apunte y todo lo que digo yo es ley, digamos, nadie me lo puede refutar, ¿se entiende? En cambio, estos apuntes que yo estoy usando, que son de la Secretaría de Energía de la Nación, ¿sí? Del Ministerio de la Presidencia de la Nación, ¿sí? Son apuntes donde están revisados por todos los profesionales del país. Entonces acá, ¿sí? No. Está más que revisada la documentación. Todo lo que dice acá es ley, digamos. Nadie puede estar diciendo algo que no está acá. Lo que está acá nadie lo puede refutar porque ya fue refutado por un montón de profesionales y fue revisado por un montón de profesionales. Por eso es que a mí no me gusta por ahí a veces hacer apuntes sobre estos temas. Primero porque es muy dinámico todo, ¿sí? Inclusive hay cosas que van a ir saliendo hasta mientras estamos cursando la materia, ¿sí? Y segundo, que me gusta tener información, digamos, fehaciente, evaluada por distintos profesionales de todo el país. Entonces, este es el primer apunte, yo ya se los voy a subir, ¿sí? Acá tenemos un sistema solar por placa, no por tubos, como están acostumbrados a ver ustedes, el sistema por tubo es este, donde acá ve, tenemos el colector, bueno, acá también es por placa, pero a ver si lo podemos ver, bueno, ya de todo esto lo vamos a ir viendo, acá está, ¿ven? Este es el tradicional que todos conocen, ¿sí? Este o este, ¿sí? Que son por tubos, ¿sí? Y esos tubos generan el calentamiento y el agua caliente la va colectando en la parte superior, ¿sí? Ese es el más común de todos. Después hay un montón de otros, ¿sí? Por placas, que son estos. Si se fijan, por ejemplo, los por placas, la mayoría son de colores oscuros. ¿Por qué de colores oscuros? A ver si a alguien se le ocurre por qué la Para placa es de absorber color. más, No, para no absorber refractar los más rayos del el sol. calor. Para no refractar los rayos del sol y absorber todos los rayos y aumentar el calentamiento. Los que son de la zona detrás de la sierra y les gusta o son de andar por la zona de Nono, hay algunas cabañitas que generaron su sistema de agua caliente con manguera negra haciendo un rollo y lo ponen arriba del techo. Está buena Eso lo esa, ¿eh? usan para calefacción de pileta también. La usan para calefacción a pileta, ¿sí? Pero también lo puede usar para calefaccionar agua, dependiendo de la cantidad de agua que vos querés calefaccionar. Porque necesitarías tener un colector para eso. Pero si vos pones eso y a eso lo metes adentro de un termotanque o adentro de un calefón, vos empezás a tener eficiencia energética. ¿Se entiende? Porque vos estás aprovechando la energía solar para precalentar el agua que va a tu sistema de calentamiento de agua. ¿Se entiende eso? Ahora, funciona durante el día. Durante la noche, chao, si no hay rayo del sol, no se calienta. ¿Se entiende lo que digo? Durante el día funciona. Durante la noche, no, no va a funcionar. Lo utilizan en muchos casos para calentar el agua de las piletas, ¿sí? Yo hice yo no tengo bomba de calor en la pileta, entonces el calentador de agua que yo usé para la pileta, que la uso a principio de temporada, cuando empieza la temporada que hace calor y el agua está fría, el calentador lo hice con unos círculos de nylon negro. ¿Bien ese nylon negro que se usa para Sí, la tapar la bolsa. bolsa de cemento? No, el que se usa que va a lo comprar en la ferretería. Es un film negro, ¿sí? Que normalmente lo suelen usar para aislante de humedad. No sé si. Bueno, yo hice dos círculos
de aproximadamente de 3 metros cada uno, los tiré así arriba del agua de la pileta y en 2 días calenté el agua de la pileta. Energía solar térmica. Y la calienta, ¿ah? La calienta. La calienta y bien la calienta. ¿Sí? Está bien que acá nosotros, no sé si el sol nos quiere tanto que se nos acerca más, pero acá cuando hace calor. ¿Sí? Entonces, cuando pega el sol, pega el sol. Y si tira una cosa negra al rayo del sol, no la toca más. Inclusive yo, por ejemplo, cuando abrí la manguera, por ejemplo, para regar o para cambiar el agua a los perros, tenía que dejar primero que salga un poco el agua caliente, porque si no, le da un té a los perros para que tomen en vez de agua fresca. ¿Sí? Entonces, todo eso, digamos, son sistemas de aprovechamiento de la energía solar, obviamente que casero, ¿sí? Hubo un alumno que presentó en una tesis un termotanque solar casero. Y lo armó y todo. Un termotanque solar casero. ¿Cómo lo hizo? Con botella de gaseosa transparente. Hizo botella de gaseosa transparente, armó el tubo, ¿sí? Adentro puso una manguera negra, digamos, entonces generaba el calentamiento. Está muy bueno el proyecto y es termotanque solar ecológico y funciona como termotanque. No le va a pedir que funcione como un termotanque solar comprado, ¿no es cierto? Pero funciona y anda y calienta y te sale 2 mangos hacerlo, ¿sí? Eso El está. rollo, el rollo de cable negro se puede hacer en una especie con radiantes también, pero va a precisar para volver a subir el agua. En ese caso, cuando vos tenés un caño negro, esa manguera negra, sí o sí tenés que forzar el movimiento del agua, porque tenés una sección muy chiquita, ¿sí? Y tenés mucha distancia. Si vas a pretender que funcione por convección, no te va a funcionar. ¿Se entiende? Entonces, vos generas una circulación forzada en esa manguera y al meter una circulación forzada vas a aprovechar mucho más. Ahora, hay una relación entre el tiempo de movimiento del agua con el tiempo de la transmisión del calor al agua. Si vos, por ejemplo, haces que la bomba haga circular el agua muy rápido y el agua va a entrar a una temperatura y va a salir, qué sé yo, 2 grados, 1 grado más caliente. ¿Se entiende? Ahora, si la presión con la que va a pasar es menor y está más tiempo en exposición a la radiación del sol y la transmisión del calor, va a tener una temperatura de salida mayor a la temperatura de entrada en más grados. Pero sí o sí tiene que ser forzada. ¿Se entiende? Sí o sí tiene que ser forzada porque si no, no lo logras mover. ¿Estamos de acuerdo más o menos? Volviendo al tema de cómo va a ser la materia, ¿sí? Les decía, tenemos una primer parte, ¿sí? Que es la de parte, digamos, solar térmica con un trabajo práctico. Una segunda parte que esta la vemos así como muy por arriba porque es muy específica, principalmente para el que hace cálculos de sistemas solares, que si ustedes quieren lo pueden tranquilamente, eh, pueden ustedes tranquilamente explayarse más, es muy didáctico, es cómo se hace el cálculo de un sistema solar, ¿sí? Este no tiene ningún tipo de evaluación, ¿sí? Y después, por último, sí vemos
lo que es un sistema solar on-grid y off-grid, ¿sí? Y eso sí va con un trabajo práctico, que acá le puse trabajo práctico 3, pero en realidad es trabajo práctico 2, ¿sí? De la unidad 3. Así sería. El trabajo práctico 2 de la unidad 3, que no viene el caso que lo estemos observando hoy. ¿Se entiende más o menos cómo se termina siendo la materia? ¿Sí? Son 3 unidades, una de energía solar térmica con un trabajito práctico, ¿sí? 2 unidades más de energía solar eléctrica, ¿sí? Solar fotovoltaica, en donde de esas 2 unidades, una es de carácter informativo y la otra es más específica, es digamos, más intensa y es evaluada con el trabajo práctico 2. Una vez que ustedes terminan de cursar y entregaron los 2 trabajos prácticos, se considera la materia como regularizada. ¿Se entendió? ¿Estamos de acuerdo? El manual este que estaríamos viendo ahora, que es el de la energía solar térmica, lo voy a subir al aula virtual. Y además se lo voy a pasar a Cecilia para que Cecilia, si quiere, se lo pueda pasar por WhatsApp. Al que lo quiere tener por WhatsApp y no quiera entrar al aula virtual. Ahora sí, y esto no es negociable, no es negociable, los trabajos, tanto sea el trabajo 1 de la unidad 1 como el trabajo 2 de la unidad 3, los trabajos se suben al aula virtual. ¿Sí o sí? ¿Está claro? No hay opción de decir, no, yo se lo mando por mail, no, yo se lo mando por WhatsApp. No. Entregado por WhatsApp no tiene validez. Entregado por mail no tiene validez. Solamente tiene validez entregado en el aula virtual. En el caso de que por alguna razón no hayan podido entregarlo, porque se les pasó el tiempo, por una cosa, por otro, negociaremos otra fecha de entrega, pero siempre en el aula virtual. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, pero Bueno, no sé si tenés algún parroquial, Melina, o dice lo que No, decía el cura, la acá estoy. información parroquial. ¿Tenés alguna información parroquial para los chicos? No. No, Ustedes no, ya, no, no. ya quedan libres ahora. Sí, ya quedan libre y terminado. Bueno, a descansar. Después de toda la lluvia y agua que ha caído, hay que descansar un poquito porque esperemos. Acá dicen que hubo mucha agua, de mañana no iremos entera, pero dice que hay barrios que están muy complicados. Bueno, gente, nos estamos viendo la semana que viene, el día lunes. Lunes. El día Marcos, lunes, ¿sí? antes que te vayas, ¿me vuelves como anfitriona, porfa? No, ahora te cierro y... Y perdemos todo. Y perdemos todo acá. Hacer anfitrión. Ahí has cambiado. Cambio de anfitrión. Ahora sí. Dice que sos anfitrión. Perfecto. ¿Listo? Y muchas Bueno, gracias. Sí. chicos, nos vemos la semana que viene. ¿Mm? Ah, Chau, Chao, chau. profe. profe. Chao. Chao. Nos vemos. Nos vemos.